Gracias una vez más por estar aquí conmigo y acompañarme a grabar este nuevo podcast que fíjense que la verdad es que se me hace muy interesante porque no tiene que ver específicamente con la cuestión de radiología, tiene que ver más con la parte de medicina general, del cáncer, del desarrollo de fármacos y demás, pero creo que va dentro de la idea que he platicado con ustedes de, ¿por qué por ejemplo le puse memorándum? Lo de memo ya saben, pero lo de random era porque en ocasiones íbamos a tratar así como random, como temas que no estrictamente fueran de radiología, pero que creyera yo que fueran de interés para todos nosotros. Y este es un artículo que está publicado en una revista en línea que se llama eLife y que realmente me pareció muy interesante. Espero que les guste y vamos a iniciar con el podcast. Muchos estudios sobre el cáncer no se pueden replicar. Un esfuerzo para replicar casi 200 experimentos preclínicos de cáncer del 2010 al 2012 descubrió que solo se podía reproducir alrededor de una cuarta parte de ellos. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de las veces de radiología, pero también tocamos editoriales, artículos de opinión o algunos otros, como en este caso, que va dentro de lo que alguna vez les comenté cuando inicié este podcast, que de hecho ya vamos en el segundo año, digamos que sería como la segunda temporada, y donde quiero incluir más esa parte de random que viene en Memorándum y de tocar temas que pudieran ser un poco diferentes o exclusivos de la parte de radiología, pero que definitivamente creo que como médicos, como radiólogos, pues influyen mucho en lo que hacemos y en lo que debemos de conocer. Y tal es el caso del artículo de hoy. Fíjense que después de 8 años, finalmente se concluyó un proyecto que intentaba reproducir los resultados de estudios clave de la biología del cáncer. Y sus hallazgos sugieren que, al igual que la investigación en ciencias sociales y médicas en general, pues la investigación del cáncer tiene un problema de reproducibilidad. Creo que ya alguna vez toqué el tema por ahí en el año pasado o el antepasado en el British Medical Journal. Salieron varios artículos respecto a esto de la reproducibilidad de los informes científicos o de los artículos que nosotros leemos y que hacemos. Y esto definitivamente impacta mucho en la posibilidad de tomar los valores o los resultados como deben de ser. Y los investigadores de este proyecto, se llama Proyecto de Reproducibilidad, Biología del Cáncer, intentaron replicar 193 experimentos de 53 artículos que los consideraron como los más importantes desde el punto de vista del cáncer y que fueron publicados entre el 2010 y 2012. Pero fíjense que solo una cuarta parte de estos experimentos pudieron reproducirse, según lo reportaron en 2 artículos, el 7 y el 15 de diciembre, si no me equivoco, en una revista que está en línea, que a mí me parece muy interesante. De hecho, aquí la tengo, se llama eLife, como eLife, y básicamente dice, eLife works to improve research, mejora. La idea es de que esta revista está hecha para mejorar la comunicación sobre la investigación a través de artículos científicos abiertos tanto en ciencia como en innovación tecnológica. Y vienen muchas cosas muy interesantes y una de ellas es justamente este resultado de este estudio que se hizo. Fíjense, hay cosas que fuera de radiología a veces uno no conoce, ¿no? Pero hay un centro que se llama Center for Open Sciences. Centro para Ciencias Abiertas, está en Estados Unidos. Hay otro que está en Stanford University y que se llama Unidad de Ciencias Cuantitativas. Hay otro que se llama Science Exchange y la Universidad de Virginia. Estas son las 4 instituciones con 7 autores que son las que publicaron estos artículos y que voy a tratar de resumir para ustedes porque se me hicieron muy interesantes. Y fíjense que aquí los investigadores, voy a resumirlo bien, muchas tablas, muchos datos, muchos artículos, como ya lo mencionaba anteriormente, y
prácticamente disecan cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí los investigadores, el punto es de que no pudieron completar la mayoría de los experimentos porque el equipo, o sea, entre ellos, no pudieron recopilar la suficiente información, ya fuera de los artículos originales o de los autores, sobre los métodos utilizados, ni tampoco pudieron obtener los materiales necesarios para intentar la reproducción. Y fíjense que además de los 50 experimentos de 23 artículos que reprodujeron, los tamaños del efecto fueron en promedio un 85% más abajo de los informes de los experimentos originales. O sea, sí se pudieron reproducir, pero no con el impacto, con el efecto que tenían encontrado que se había publicado. Por ejemplo, si dos estudios pueden encontrar que una determinada sustancia química mata células cancerosas, pero imagínense que la sustancia química mata el 30% de las células en un experimento y el 80% de las células en otro experimento, pues definitivamente que el primer experimento tiene pues menos de la mitad del tamaño del efecto observado en el segundo. Y la otra cosa es que este equipo de investigadores determinó si había una reproducibilidad exitosa usando 5 criterios. No voy a entrar mucho en detalle, pero 4 de ellos se centraron básicamente en el tamaño del efecto, y el quinto analizó tanto el experimento original como que el replicado tuvieran resultados positivos o negativos similares, o sea, que básicamente se concordaran, y además si ambos conjuntos de resultados fueron estadísticamente significativos, ¿ok? O sea, que obviamente no fuera producto del azar. Entonces, el equipo pudo aplicar estos criterios a 112 efectos que fueron probados de los experimentos que pudieron reproducir, porque acuérdense que no todos los pudieron reproducir. Y en última instancia, solo 46%, es decir, 51 efectos de esos 112 cumplieron más criterios de los que fallaron. O sea, de esos 5 cumplieron más de 3 o 4 o 5. 5 creo eran bien poquitos. Entonces, el informe nos dice mucho sobre la cultura y las realidades de la forma en que funciona la biología del cáncer en particular. Pueden ser otras cosas, pero al menos aquí es de la biología del cáncer. Y pues obviamente no es una imagen halagadora en lo absoluto, y esto es más o menos lo que dice Jonathan Kimmelman, que es un bioético de la Universidad de McGill en Montreal. Él fue coautor de un comentario. Fíjense que ahí en esta, como es electrónica y como es open access, pues hay muchos comentarios, y él escribió acerca de esto, sobre lo que les decía, ¿no? O sea, de que es preocupante, por así decirlo, no halagador, dice él, la manera como los resultados que tenemos en este proyecto, ¿no? Y básicamente toca muchos aspectos éticos, ¿no? de esto en el comentario que él hace. Y bueno, es preocupante si los experimentos que no se pueden reproducir se utilizan para, imagínense, lanzar ensayos clínicos o esfuerzos para el desarrollo de nuevos fármacos basados en lo que se supone que encontraron estos estudios de ciencias básicas sobre el efecto en células, sobre el efecto en cromosomas, sobre el efecto en reproducción, en fin, sobre muchos efectos que tienen que ver de inmunoterapia también, por ejemplo, ¿no? Entonces, si resulta que la ciencia en la que se basa un medicamento no es confiable, pues significa que los pacientes están expuestos innecesariamente a medicamentos que no son seguros y que realmente ni siquiera tienen la oportunidad de tener un impacto en el cáncer probablemente, ¿no? Y al mismo tiempo, en este comentario, él advierte que contra la sobreinterpretación de los hallazgos, como si sugirieran que el sistema actual de investigación del cáncer no funciona, la verdad es que no es necesariamente así, porque no sabemos qué tan bien está funcionando este sistema, ¿no? Una de las muchas preguntas que quedan sin resolver, pues es cuál es la tasa adecuada de replicación de la investigación del cáncer, y que no es posible replicar, obviamente, todos los estudios a la perfección. Entonces, esto es una cuestión más bien moral, no es una cuestión totalmente de investigación, ¿sí? También es una cuestión política, porque definitivamente no es una cuestión meramente científica, ¿no? Si hiciéramos las cosas bien,
pues evidentemente esto tendría que ser reproducible. Entonces el punto de vista aquí es que las lecciones generales de este proyecto o del resultado de este proyecto pues sugieren que la ineficiencia sustancial en la investigación preclínica pues obviamente puede estar obstaculizando el desarrollo de fármacos, ¿no?, más adelante, y eso lo viene en el comentario del autor principal, que es Tim Harrington, que él trabaja es el director de investigación del Center for Open Sciences en Charlottesville, en Virginia. Y bueno, todos sabemos que la gran investigación que hay en drogas del cáncer o de lo que se intenta, pero se calcula que, fíjense, aproximadamente 14 de 15 medicamentos contra el cáncer que ingresan a los ensayos clínicos nunca reciben aprobación por la FDA en Estados Unidos. Y esto a veces es debido a que los medicamentos pues carecen del potencial comercial, pero más a menudo se debe a que no muestran el nivel de seguridad y eficacia que son necesarios para su aprobación. Pero bien, dados que los hallazgos de este proyecto de reproducibilidad del cáncer tal vez pues debemos, ¿qué les digo?, haber sabido que estábamos fallando antes, dicen ellos, o tal vez no entendemos realmente qué está causando un hallazgo determinado. Así, no es que la falla en la replicación signifique que un estudio estuvo equivocado o que la replicación signifique que los hallazgos son correctos, ¿sí? Simplemente es el hecho de que, y eso lo comenta una epidemióloga del Brigham and Women en Boston y Harvard, dice esto simplemente significa que es capaz de ser reproducido, ¿sí? O sea, nada más, pero no porque se reproduzca quiere decir ni que es verdadero ni que es totalmente confiable, simplemente que qué bueno que se puede reproducir. Entonces, como científicos todavía tenemos que evaluar si los métodos de un estudio son imparciales y rigurosos, ¿no? Y esto también viene en comentarios en donde dicen, si los resultados de los experimentos originales y sus réplicas difieren, pues es una oportunidad obviamente como de aprendizaje para descubrir cuál y qué implicaciones o cuáles implicaciones podría tener esto, ¿no? Entonces fíjense que hay una sección en este artículo, en donde, bueno, uno de los artículos, en donde viene cuáles fueron unos de los obstáculos para la replicación, de por qué no lo pudieron hacer. Entonces el autor principal, que es Harrington, que les decía, y sus colegas, pues informaron sobre varios como subconjuntos, ¿sí? Los separaron en los hallazgos de los proyectos de reproducibilidad del cáncer, pero esta es la primera vez, ellos ya habían reportado algo de esto, pero esta es la primera vez que se publica un análisis completo de todos estos resultados que tenían. Y durante el proyecto, fíjense, por ejemplo, los investigadores enfrentaron una serie de obstáculos, particularmente que ninguno de los experimentos originales incluía suficientes detalles en los artículos que estaban publicados sobre los métodos para intentar una reproducción como tal, ¿ok? Entonces los investigadores de este estudio, pues lo que hicieron fue contactaron a los autores de los estudios para obtener información adicional y fíjense lo que encontraron, ¿no? Si bien el 41% de los experimentos fueron extremadamente o muy útiles, perdón, no de los experimentos, de los autores de los experimentos, en la encuesta, ¿sí?, cuando les hablaron, pues ellos, o sea, los autores de este artículo, dijeron fueron muy útiles o extremadamente útiles, pero un tercio de los autores de esos experimentos no respondieron a las solicitudes de información y obviamente pues no fueron útiles, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en uno de los experimentos que el grupo no pudo replicar, requirió el uso de un modelo de ratón que había sido creado específicamente para el experimento original. Y entonces los científicos que realizaron este trabajo se negaron a compartir algunos de estos ratones con el proyecto de reproducibilidad del Open Science. Y pues obviamente sin esos ratones pues no era posible replicar el estudio. O sea, eran ratones genéticamente modificados, no te los presto, pues no los puedo replicar. Y fíjense que algunos investigadores se mostraron, incluso ahí viene, totalmente hostiles a la idea de que científicos independientes quisieran intentar replicar su trabajo, ¿no? Y esto lo dice en otro comentario, uno de los autores también, que es Brian Nosek, que es director ejecutivo del Center for Open Science,
y es también coautor, como les digo, y dice, esta actitud es producto de una cultura de investigación que valora la innovación sobre la replicación. ¿Okay? Con lo que sea nuevo, eso está bien. Y es lo que hay que inventar. Y valora el sistema académico de publicar o morir o perecer, no publish or perish. Valora más eso sobre la cooperación y el intercambio de datos que pudiéramos tener. No quiero compartir lo mío porque yo quiero ser el que lo publica, el que sea el primero, el que sea el más importante, y entonces esa es como la cultura que existe. Y algunos científicos pueden incluso sentirse amenazados por la replicación porque esto es poco común. Entonces, de hecho, este amigo, Nosek, dice, si la replicación es normal y rutinaria, o fuera normal y rutinaria, pues la gente no la vería como una amenaza, ¿sí? Sino simplemente es algo que qué bueno que los demás estén intentando replicar mis resultados. Pero, por otro lado, la replicación también puede parecer como intimidante porque los medios de vida, incluso las identidades de los científicos a menudo, pues están muy arraigadas con estos hallazgos, ¿no? Y la publicación, los artículos, es como la moneda de avance entre la ciencia, entre los científicos, una recompensa clave que se convierte en oportunidades de financiamiento, oportunidades de trabajo, oportunidades de mantener ese trabajo, de conseguir uno mejor, en fin. Entonces, como tal, la replicación no encaja perfectamente en este sistema de recompensas que tienen los científicos o que tenemos la gente que de alguna manera hacemos algo de investigación. Incluso los autores que querían ayudar, ¿sí? Eso fue otro de los aspectos que también encontraron, aquellos que sí querían ayudar y que podían compartir sus datos, pero resulta que no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque cosas tan simples como que es que el disco duro donde lo tenía ya no sé dónde está. No, pues es que esto es de propiedad intelectual y entonces tengo restricciones. Otras que son muy comunes, supongo, es que los datos los tienen realmente, no los tengo yo, los tiene mi estudiante de posgrado y ya se fue, ¿sí? Entonces, son varias de las cosas que encontraron difíciles o de esos obstáculos para reproducir esto, ¿no? Y entonces, estas preocupaciones vienen, por ejemplo, ahí, sobre la crisis de reproducibilidad de la ciencia, pues han ido aumentando durante estos últimos años. Sobre todo, vienen ellos, yo la verdad lo desconocía, pero aparentemente es un problema importante en todo lo que corresponde a psicología. De hecho, en la parte que nos corresponde a nosotros, fíjense que mencionan allí que entre el 2011 y el 2012 las compañías farmacéuticas como Bayer y Amgen reportaron dificultades para replicar los hallazgos de la investigación biomédica preclínica en varias cosas que ellos querían hacer para sus fármacos. Y bueno, al menos una conclusión que pudiera ser clave y de alguna manera procesable para los nuevos hallazgos, pues fíjense que hay la doctora Seeger, ella es directora de política científica de la Federación de Sociedades Estadounidenses de Biología Experimental, dice que esto sería como una necesidad de brindar a los científicos la mayor oportunidad posible de explicar exactamente cómo realizaron su investigación. Y fíjense que justamente ayer o antier, el jueves, estaba yo viendo, cuando me llegó lo del New England a mi correo, que el New England va a tener una nueva revista que va a ser totalmente en línea y que tiene que ver con Evidence-Based Medicine. Y básicamente quieren enfatizar en esa la parte de material y métodos. De hecho, viene ahí por el autor, supongo, el editor, que va a ser de la revista, y viene una historia que, bueno, yo le he compartido en varias pláticas, que dice, cuando nosotros hace unos 20 años, dice aquí mismo en la revista, o sea, en el New England, la parte de material y métodos incluso venía con una letra más pequeña. Casi no le dábamos importancia, y es cierto, ¿no? Yo me acuerdo cuando las primeras veces, eso era una parte como que tú leías la introducción y aprendías, y luego veías la discusión, y con eso aprendías bastante, y material y métodos como que ni siquiera le poníamos mucho cuidado. Bueno, ahora la idea es enfatizar esa parte, y de hecho esta revista nueva dicen que va a estar, empieza creo que en febrero o abril, y va a estar con esta parte de sección de material y métodos que va a ser la más importante, y según ellos la van a tratar de hacer más atractiva, vamos a decirlo así,
y de que explique bien cómo esta parte abona los resultados que estamos obteniendo, que están publicando los autores. Entonces, les decía, la doctora dice, los científicos deberían aspirar a incluir tanta información sobre sus métodos experimentales como sea posible para garantizar la comprensión de los resultados. Y en última instancia, pues si la ciencia va a ser una disciplina que se corrige a sí misma, pues debe haber muchas oportunidades no solo para cometer errores, sino también para descubrirlos, incluso mediante la replicación de experimentos y luego, pues obviamente, corregirlos, ¿no? En general, dicen en varios de los comentarios, ¿no? El público entiende que la ciencia es difícil, y dice el doctor Nosek, y creo que el público también, ¿okay? Entiende que la ciencia va a cometer errores, pero la preocupación es y deberá ser, ¿es la ciencia eficiente para detectar sus propios errores? ¿Okay? Bueno, pues los hallazgos del proyecto del cáncer no necesariamente responden a esta pregunta, pero sí resaltan los desafíos en tratar de averiguarlo. Como ven, es un tema interesante, es un tema que yo creo que podríamos de alguna manera replicar en muchas áreas, incluso en radiología, y ver si los hallazgos que están publicados y aquellos que determinan ciertas conductas realmente los podemos replicar con otras máquinas, en otros pacientes, en otras entidades, con otras etnias, en fin, y que de alguna manera pudiéramos comprender mejor así la enfermedad y aportar más hacia la parte real de la ciencia. Bien, pues espero que haya sido de su interés. Agradezco mucho, como siempre, su atención y les agradecería también, como siempre, sus sugerencias y sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum. Y muchas gracias nuevamente, nos escuchamos en la próxima.